En 1968, dos jóvenes abandonaron la seguridad de una firma, grande y bien establecida para crear su propia compañía. Con la idea de fabricar un producto que aún estaba por inventarse, un diminuto chip semiconductor con la misma capacidad de los núcleos magnéticos para almacenar memoria utilizados en unidades centrales. En 1971 se fabricó un chip que podía estar activo durante la operación del ordenador, condensando la potencia de un ordenador de 74 metros cúbicos en un chip. El microprocesador creado por la compañía de estos dos jóvenes dio vida al ordenador personal, más conocido en estos tiempos como PC. Respetados y admirados por su arduo esfuerzo para mantenerse a la vanguardia, manteniéndose a la cabeza de la competencia durante 2 décadas. El gran énfasis en la investigación se puede explicar con 2 comentarios de sus fundadores, muy difundidos. Uno es: el poder y la complejidad del chip de silicio se duplica cada 18 meses. Este comentario dio vida a la ley de Moore. Y el segundo dijo: solo los paranoicos sobreviven. Con estas 2 máximas llegaron a forjar una compañía de $16.200 millones y ser responsable de 26.000 empleados. Y a pesar de tal magnitud, su presidente corporativo todavía mantiene la mentalidad de un simple empresario. Lo mejor es tomar la decisión correcta. Tomar una mala decisión también está bien. Lo peor es evadir el riesgo. No arriesgarse es fracasar. Nosotros nunca hemos evadido los riesgos. Desde el principio hemos forjado incansablemente el camino hacia nuevos territorios. Pues ya con esta introducción, los dejaré con una historia apasionada y reflejando el esfuerzo que hay que hacer para dejar la huella en el mundo, una como tantas de las que hemos hablado. Esta vez hablaremos del camino que tuvieron que recorrer los fundadores y creadores de los chips Intel. Gordon Moore creció en un pequeño pueblo al sur de San Francisco, hijo de un padre alguacil de policía, y su madre llevaba una tienda. Se marcha de su casa para realizar sus estudios. En 1954 termina sus estudios recibiendo un doctorado de física y química del Instituto Tecnológico de California. En 1956, trabajó 2 años en el Laboratorio Física Aplicada de Johns Hopkins, para luego regresar a California donde trabajó como investigador químico en semiconductores. Allí conoció a uno de los que luego sería el que lo acompañaría en su nueva aventura, Robert Noyce, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Semiconductores Shockley era el nombre del lugar donde trabajan con un grupo de investigación, financiado por William Shockley, ganador del Premio Nobel en 1956 por su participación en la invención del transistor. Entre los años 1956 y 1957 el grupo de científicos se sentían irritados por el control tirano de Shockley. Buscando ayuda de financiación en un banquero inversionista de San Francisco, quien los puso en contacto con Fairchild Camera and Instrument Corporation, una compañía grande de Nueva York que accedió a organizar una nueva división de investigación dedicada a semiconductores, dejando a Noyce como gerente de división y Moore como director de ingeniería. Noyce era conocido por ser inventor brillante. En 1956 experimentó exitosamente con un circuito integrado. Colocó toda una vía eléctrica de transistores múltiples en un solo chip de silicio. Al poco tiempo los circuitos integrados estaban reemplazando los interruptores electromecánicos que controlaban a los ordenadores y otras máquinas. Gordon Moore empezó a ver posibilidades ilimitadas. En 1963, Moore aún estudiaba las posibilidades del chip de silicio, y aquí sería donde conocería al hombre que haría más que cualquiera para hacer de esas posibilidades una realidad en Intel. Andrew Gorbe, migró a los 20 años de Hungría luego de la fracasada revolución en 1956, estudió ingeniería en el City College de Nueva York y concluyó sus estudios universitarios básicos en tan solo 3 años, tiempo en el que trabajaría de camarero. En 1963, se unió al grupo de investigación como asistente de Moore y rápidamente ganó reputación como buen gerente organizacional. En 1965 Moore predijo que la potencia de los chips se duplicaría cada 12 meses, este pronóstico luego fue ampliado a 18 meses, dándose a conocerse como la ley de Moore, justificando así su rápido modo de operación en años posteriores.
Ya en 1967 Semiconductores Fairchild ya era una división con 130 millones de dólares en ventas y 15.000 empleados, lo que representaba solo una pequeña parte de Fairchild, que se concentraba en la aviación. Cuando Noyce y Moore abogaron por ingresar a nuevas áreas de investigación y tecnología, se vieron frustrados. Fairchild estaba anclada en la anticuada y jerárquica estructura de negocios de la costa oeste. Dijo Noyce en la entrevista de 1988, Yo nunca quise ser parte de una compañía así. Frustrados por la falta de compromiso de Fairchild, en 1968 durante un fin de semana, Noyce visitó a Moore en su casa, y este fue el momento que los llevó a tomar la decisión que los haría millonario a los dos. Noyce cortaba el pasto pero se detuvo a conversar, quejándose de la burocracia y discutieron la posibilidad de montar su propia compañía para fabricar un semiconductor capaz de almacenar memorias. Éramos jóvenes y arrogantes, Dijo Noyce, quien tenía 41 años, queríamos la independencia para hacer las cosas a nuestro modo. con $250.000 de cada uno y un préstamos de 2.5 millones. En 1968 es incorporada la compañía Intel, aunque en ese momento se llamó NM Electronics, por las siglas de sus fundadores. Noyce era presidente y Moore vicepresidente. Reclutaron una docena de empleados de su antiguo trabajo, incluido Andrew Gorbe. Con la intención de llenar un vacío terminaron creando una nueva industria. El negocio de los semiconductores no existía. Dijo Noyce, Eso es clave para la supervivencia de una compañía joven. Uno trata de meterse en un negocio poco poblado o sin poblar. otras industrias predijeron que los costos de los semiconductores serían 10 veces mayor que los núcleos magnéticos, por lo cual pocas firmas le veían posibilidades comerciales. Calculamos que teníamos unos 5 años para establecernos antes de que las grandes compañías de semiconductores entraran al mercado como competidores directos. Pues eso era lo que pensaba Moore. Predijeron que en 5 años su nueva empresa tendría ingresos de $25 millones. Pero aún quedaba un camino largo que recorrer, en su primer año las ganancias solo fueron de $2.672. En 1969, Ted Hodge tomó 4 chips y se las ideó para tomar toda la unidad procesadora central en un solo chip, convirtiéndolo en el microprocesador Intel 4004. Era apenas tan grande como una oruga plana con patas metálicas, conformado por 2300 transistores y era tan potente como el primer ordenador electrónico de 74 metros cúbicos. Con un valor de $200, podía realizar la asombrosa cantidad de 60.000 operaciones por segundo. El mercado para el 4004 despegó, generando la moda de los relojes digitales y una nueva dependencia de la calculadora de bolsillo. Luego de unas cuantas salidas en falso, se comenzó a fabricar semiconductores de óxido metálico y en 1970, la compañía ya se llamaba Intel, produciendo su primer producto exitoso, el chip 1103, con 1000 bytes, con memoria de acceso aleatorio dinámico, llamado DRAM. Este chip solo podía almacenar. El próximo paso era crear un chip que fuera más que solo un receptáculo y crearon el chip EEPROM que no solo almacenaba sino que también se podía borrar y ser reprogramable, era rápido, económico y se podía almacenar datos para dar instrucciones a los chips DRAM. Con estas dos creaciones las ventas se incrementaron un 9.34 millones en 1971. Ese mismo año, Intel reforzó su situación financiera poniendo algunas acciones a la venta, representando $6.8 millones, muy por debajo de sus expectativas. Grove tenía buena cabeza para la organización industrial y fue puesto a cargo de la producción en la línea de montaje. El área de producción parecía la fábrica de Willy Wonka, con mangueras, cables y artefactos por todas partes. En ese entonces era producción de vanguardia, pero visto con la óptica de hoy era increíblemente primitiva. Ya que era un mercado poco poblado, la competencia era poca, lo que les permitía vender los chips más caros y esto hizo que los beneficios se dispararan. En los años 70, Gordon Moore llamó al microprocesador uno de los productos más revolucionarios en la historia de la humanidad. El descubrimiento no fue prelimitado sino el resultado del continuo esfuerzo de Intel por hacer sus chips más inteligente y reducir el tamaño de los aparatos que suministran la potencia a los ordenadores. 1972.
Intel cumple su promesa sacando un procesador más potente llamado 8008, apodado el procesador de 8 bits, convirtiéndose en la base de la mayoría de los ordenadores personales en los años 70. La compañía comenzó a crecer exponencialmente. Sus ventas se dispararon de 9 millones en 1971 a 23 millones en 1972 y casi se triplican en 1973 a 66 millones de dólares. En ese mismo año las acciones subieron $88 por acción, casi 4 veces la oferta inicial de $23. Noyce y Moore contaban con el 27% de las acciones, lo que representaba $200 millones entre ambos. Pudiendo haber vendido y retirarse, pero no, ambos eran unos ingenieros de corazón, y como tal, invirtieron sus ganancias en laboratorios e infraestructuras de producción. En medio de las protestas por la guerra de Vietnam, este grupo de ingenieros sabían que estaban cambiando el curso de la historia. En 1973 Moore dijo: "Nosotros somos los verdaderos revolucionarios del mundo actual, no los chicos de pelo largo y barba que destrozaban las escuelas hace unos años". Noyce concluyó que los chips servían para todo, desde equipos para oficinas hasta aparatos caseros, las calculadoras y los ordenadores eran tan solo el comienzo. Preparándose para lo que fuese su era de expansión, la compañía se reorganizó. Noyce fue el presidente. Gordon Moore, director ejecutivo. Y Andrew Grove fue nombrado vicepresidente. "Este negocio está siempre al filo del desastre", dijo Moore. "Tan pronto se logra producir un dispositivo con buen rendimiento, calcula uno que se pueda reducir costos, tratando de hacer algo 4 veces más complejo, lo cual vuelve a reducir su rendimiento". Una vez Intel colocaba un producto en el mercado, los consumidores esperaban ansiosos el siguiente. Y en 1974 salió a la venta el 8080, el cual realizaba unas 290.000 operaciones por segundos. El apetito por las memorias más rápidas parecía insaciable. En 1978 se introdujo el chip 8086 y los ingresos de Intel ya iban por los 400.000 millones. Los años 70 hizo de Intel un gigante. Los ingresos aumentaron de 4.2 millones en 1970 a 661 millones de dólares en 1979, año en el cual controlaba el 40% del mercado de los procesadores. En 1980 sus acciones se habían valorizado sobre el 10.000% sobre su oferta original de $23.50 por acción. Sin deudas, Intel se sentía totalmente seguro en la industria, pero pronto tendrán que enfrentarse a un reto inesperado, ya que ni el tamaño ni las tradiciones les garantizaba un futuro en un mundo tan competitivo y cambiante como son los ordenadores. Y llegó la temida competencia. Aunque la competencia no es mala, si se sabe usar la competencia puede servir para crecer y llegar a niveles superiores. Pero bueno, llegó la competencia. En 1980 Intel ya no eran los únicos en el campo de los procesadores. Ahora, marcas como Zilog y Motorola habían invertido sumas considerables para mejorar su capacidad. Con tal competencia Intel no podía estar segura de que sus componentes fueran a ser estándar de los diseñadores de ordenadores. Y si no podía ganarse un buen número de estos diseños, todos sus esfuerzos y trabajo habría sido desperdiciados. Sabían que debían hacer algo, pues los chips de silicio se habían convertido en algo básico que fabricaban ya varias compañías. Los chips 8086, 8080 ya habían madurado. Entonces los ejecutivos se reunieron para discutir su nueva estrategia, enfocándose especialmente en los puntos fuertes de la empresa. Reconocieron que tenían fortaleza, especialmente en el desarrollo de microprocesadores. Tenía la reputación de ir a la cabeza de su tiempo. Y sus chips eran considerados como productos de alto rendimiento. Una vez ya analizada la situación, había que explotar estas ventajas. Y comenzaron una campaña publicitaria que ponía énfasis en el papel que jugaba Intel en la creación del microprocesador. Así la compañía comenzó. Tenían una intención de ganar 2.000 diseños en la competencia con otras firmas de tecnología, logrando conseguir 2.500. Se podría decir que tuvo resultados totalmente satisfactorios.
En 1980 IBM escogió el microprocesador Intel 8080 como fuente de potencial para su nuevo ordenador personal, como el cual también usaba como sistema operativo el MS-2 de Microsoft. Muy pronto se convirtió en el producto de moda para individuos y empresas por igual. Con el apoyo de IBM, el microprocesador Intel 8086 se estableció rápidamente como un estándar en la industria, atrayendo así a otras compañías de computadores como Compaq. Las ventas de Intel subieron rápidamente de 789 millones en 1981 a 1.600 millones de dólares en 1984. Mientras Moore y Noyce se mantuvieron arriba del escalafón corporativo, Andrew Grove era la fuerza motivadora detrás de la poderosa expansión de la compañía, ganándose el apodado de General Prusiano. Llevaba siempre una lista de todos los trabajadores que llegaban después de las 8 de la mañana y 1981 durante la recesión, se le ocurrió la solución del 125%, obligando a sus empleados a trabajar 50 horas semanales sin aumento salarial. Grove era un eficiente administrador que pensaba constantemente en mejores métodos para organizar mejor una compañía industrial como tecnológica. Y fue desarrollando una administración de alto rendimiento. Durante años escribió una columna periodística llamada Uno a Uno con Andy Grove. Desde su punto de vista, los empleados no eran solo responsables ante el jefe sino también ante sus colegas. Aquí todos escriben lo que van a hacer y luego repasan cómo lo han hecho, cómo les ha ido con sus objetivos, no solo ante la gerencia sino ante sus compañeros de grupo. Así lo explicaba Robert Noyce. Enfocados en un trabajo en equipo, incluso los empleados trabajaban en cubículos abiertos, desarrollando relaciones entre gerente y empleados. El principal propósito es aprender uno de otro e intercambiar información. Todos estos métodos los podemos encontrar en su libro, High Output Management. En los años 80, debido a la alta competencia, los precios comenzaron a decaer, tanto así que el 8086 valía unos $20, descendiendo los beneficios de 1.600 millones en 1984 a unos 1.200 millones en 1986. Una vez más Grove tomó serias medidas reaccionando con rapidez y precisión. Redujo los salarios en un 10%. Cerraría operaciones por 6 días a fines de diciembre. Finalmente despidieron el 30% de su compañía, que equivalía a 2.600 personas. La salvación llegó, como siempre, de la mano de un producto. 1985 sale a la venta el nuevo microprocesador 386, cuyo desarrollo había costado $100 millones. En 1986 Forbes comentó: un milagro de miniaturización, el microprocesador mide 1,6 centímetros cuadrados, pero trabaja con la potencia y la velocidad de los ordenadores grandes. En esta misma década, Intel se dio cuenta de que el marketing formaba parte integral de su negocio. Por tanto decide crear una campaña publicitaria para el 386SX, resaltando la forma en que cada nuevo procesador hacía obsoleto al anterior. Por primera vez nos dirigíamos directamente a los consumidores de ordenadores personales en lugar de dirigirnos a los fabricantes de equipo originales. Fue lo que dijo Dennis Carter, ejecutivo de marketing de Intel. Intel nunca había hecho algo así, y es más, ninguna compañía lo hacía. Lo que se dieron cuenta con esto, era que las ventas de máquinas que usaban el 386 comenzaron a aumentar y que los usuarios querían escuchar las explicaciones técnicas del producto. En 1988 Robert Noyce se retira de Intel para dedicar tiempo a otras aficiones. Después de 2 años murió de un infarto. Moore asumió el puesto de vicepresidente y luego de presidente, aun cuando seguía trabajando entre 45 y 50 horas en su cubículo. Tenía reputación de ser uno de los ejecutivos más respetados en Estados Unidos, se le conoce como el hombre callado cuyas palabras pesan en la industria. Arthur Roth dijo una vez: Gordon sabe dónde gasta el dinero y cómo disponer de los activos. Es el tipo que dijo que en uno de los momentos difíciles, teníamos que construir fábricas y mantenerlas, para estar preparados para cuando el negocio comenzara a revivir. Tenía esa visión, siempre ha estado dispuesto a apostar la compañía una y otra vez. En 1988 los ingresos se dispararon a $2.900 millones, unos 1.100 millones los produjo el 386.
En este mismo año sale un sucesor, el microprocesador 486, desarrollado por un costo de $300 millones, apenas era del grosor de una micra o el 1% del grosor de un pelo humano. 1989 se comenzó a trabajar en un nuevo procesador, con más 3.1 millones de transistores operando en un solo chip. Era más rápido, más potente y más pequeño que cualquier otro, pero luego de su inauguración, se detectó un defecto. A lo que Andy Grove desechó el problema, como un problema estadístico muy remoto, y dijo: si uno sabe dónde va a caer un meteorito y va allí, lo puede golpear. Finalmente Intel aceptó reemplazar el Pentium sin costo y Andy Grove aceptó que todavía le faltaba mucho que aprender con respecto a tratar con el público. Con cada crisis Intel volvía a la carga logrando niveles superiores. Se calcula que en 1990, 14 de 22 millones de ordenadores incluían microprocesadores Intel. El precio del chip era de $50 y al por menor era de $200. Como único proveedor de piezas más importantes en la industria de los ordenadores, Intel disfrutaba de un margen de ganancias inmensamente mayor al de su competencia. Escribió Richard Schaeffer en Forbes: cada vez que un competidor sacaba un chip que se acercaba a los estándares de Intel, los márgenes de la compañía pionera comenzaban a descender. No puede lograr la supremacía en un producto y luego sentarse eternamente a contar el dinero que llega solo. Debe seguir empujando el límite de la innovación y la tecnología. Eso es precisamente lo que hacía Intel, tanto en producción como en diseño. Apenas inauguraban una nueva fábrica, ya se estaba trabajando en otra más grandes, limpias y eficientes. En este negocio uno debe crear su propia capacidad, recalcó Grove. En marzo de 1993, se empezó a distribuir el nuevo Pentium de $995. Y en diciembre prometen que dentro de un año duplicara su capacidad. Y Grove nuevamente nos deleita con una de sus reflexiones. La palabra operativa es enfoque. Uno tiene que invertir todo el esfuerzo en lo que hace mejor que los demás en el negocio y mantener su apuesta. Si uno se concentra en algo y se equivoca, pierde. Pero si tiene razón, gana mucho tiempo. Ya para terminar, tomaremos conciencia del gasto y la inversión que Intel debía hacer cada vez que luchaba por mantenerse a la cabeza de la industria. En 1992 los ordenadores personal de IBM de Intel se mantenía en un nivel de 75%, su mayor competidor, era Motorola, se encontraba en un alejado segundo lugar, abarcando un modesto 14%. A pesar de su gran ventaja, no se quedaban ahí. Intel invirtió 1.200 millones, de sus 5.000, provenientes de ventas, en fábricas y equipos y otros 800 millones en investigación y desarrollo. Por cada investigación y creación de un nuevo chip, se desembolsaban millonarias sumas de dinero. Gracias a un equipo de ingenieros, la potencia de los microprocesadores aumentó exponencialmente durante las 2 primeras décadas, pasando de ser pedazos de metal y plástico en puntos químicos necesitándose cientos de ellos para formar un anillo alrededor de un pelo humano. Cada transistor debía ser colocado con precisión, bastaba con una impureza de una migaja de galleta, era suficiente para poder obstaculizar la transmisión. Un germen o una simple bacteria hallado de un transistor es como una roca que inutiliza totalmente el chip. Mantenerse a la vanguardia de la revolución de los ordenadores requiere una especie de movimiento perpetuo. Bueno, Intel nos demostró que más de una vez habría tenido que acelerar su ritmo para mantener su posición, y más rápido aún para mantenerse a la cabeza de los demás. Y fue así como ha conseguido el reconocimiento a nivel mundial de su corporación.